Buen día y buenas noches también si escuchan esto de noche. El fin es que, como siempre, este es un canal donde mis comentarios mayormente lo más abundante serán cristianos y comentarios que tienen que ver con la salvación de Dios. Entre otros habrán comentarios sociales, pero en este momento hay una pregunta que se hacían algunas autoridades en los tiempos de Cristo, antes y después que ya llevaron a Jesucristo a la cruz. Y es importante conocer la respuesta de esta pregunta, y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Había un carcelero que le decían el carcelero de Filipo. Yo pongo la Biblia aquí para que vean ahí donde voy a poner el dedo, ahí en ese versículo 30 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Ahí el carcelero de Filipo hizo esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Podemos analizar cómo se responde hoy y cómo se actúa hoy frente a esa situación de cómo se salva, de cómo puede ser salvo la persona. Hoy día han hecho muchas fórmulas de salvación, pero la respuesta correcta está en la Biblia. Y esta pregunta es la más importante que el hombre puede hacer. Es hecha por personas que se interesa por su salvación eterna. Se refiere a la salvación del alma, y esta posición es la posición suprema del hombre. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso dice San Mateo 16:26. Ser salvo significa ser perdonado por Dios, así hecho justo o justificado. Esta salvación es por la gracia de Dios y la aceptación de esta gracia por el hombre. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El hombre no se puede salvar a sí mismo sin ayuda. Es preciso que esté dispuesto a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Pero invocar el nombre del Señor no se refiere a la oración y ya. Como he dicho en otros comentarios, no es ya recíbelo y yo hice la oración mágica, como digo, y ya. Jesús dice, hay que tener en cuenta, Jesús dice en San Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? En este capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, vemos el primer sermón que anunció el evangelio completo, es decir, el evangelio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, y todos los beneficios de su sacrificio por nosotros. En esta ocasión, el apóstol Pedro les explica a los judíos que Jesús era el Cristo, el prometido Salvador. Él presentó para consideración las profecías del profeta Joel. Allí en Joel capítulo 2, versículo 28, se hablaba de eso que iba a ocurrir y que ocurrió después en vida de los apóstoles, ahí en este capítulo.
al concluir su sermón, dijo en el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos, que es que estamos leyendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero ellos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Estos judíos, ahora convencidos de su pecado, quieren ser perdonados de Dios, quieren la salvación de su alma. La grande necesidad del momento fue recibir el perdón y el favor de su Creador, contra el cual pecaron. Desearon su gracia y su favor, su perdón por las grandes ofensas. La contestación se halla en el versículo siguiente. Estamos hablando de de Hechos capítulo 2. En su versículo 38, Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y creyeron, ya sintieron el gran dolor por su delito. Pero, ¿qué hacer? Bueno, arrepentirse, bautizarse. Y dice Colosenses 2:12, sepultado con él en el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando Jesús murió y fue sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea, y levantado el tercer día, como había dicho, apareció a sus apóstoles, pero antes de volver al cielo para recibir su reino eterno, comisionó a sus apóstoles en esta forma: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. No tuvo Jesús que explicar qué cosa era el bautismo, porque lo vieron a él mismo descender al agua del río Jordán para ser bautizado, sumergido, sepultado, no rociado por Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. El que no creyere ya es condenado. Es decir, que ya la condenación y el juicio está aquí. El que no creyere ya es condenado, o ya ha sido condenado, dice San Juan capítulo 3, versículo 18. Y por lo tanto Jesús nos dice: el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Porque si no cree, ya es condenado, sin más desobediencia como el rehusar ser bautizado. Es cierto que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Lucas 7:30. Pero por no creer en Jesús ya eran condenados. Para ser condenado, nada más rehúse creer. Juan 3:18. Para ser salvo, el que creyere y fuere bautizado. Eso dice Marcos 16:16. En la Sagrada Escritura, eso hoy día es un debate, porque las diferentes instituciones religiosas ya están en debate porque dicen que el bautismo no salva, que eso no es importante. Es decir, cuando usted dice que el bautismo no salva, que el bautismo no sirve, pues entonces le está diciendo a Jesucristo: lo que tú estás hablando ahí no sirve tampoco. Es decir, las escrituras hay que respetarlas, y porque son inspiradas por Dios. Cuando dice inspirada, si Jesucristo dice una cosa, ni yo ni nadie ni usted puede decir otra, porque Él es
el autor de la salvación. Hoy día, si las personas se pierden, si no creen en Dios, si no obedecen a Dios, porque entre creer y obedecer hay una gran distancia. Creer significa obedecer. Siempre recomiendo que se lea la Biblia y que usted, con su conciencia, con su capacidad que Dios le dio para ser cristiano, para seguir el mensaje de Dios, no hay que ser universitario, no hay que, si no fue a la escuela nunca, no hay. Esto es un asunto personal y de conciencia. Que la paz de Dios sea con todo, y amado Abreu, en un próximo comentario nos volvemos a ver.